De nuevo, la clase de hoy día son tres temas cortos en los que son poco frecuentes, pero son datos que tenemos que tener conocimiento, ¿ya? Los temas van a ser rabia, anthrax y peste, ¿ya? Empezaremos con esta primera clase que es de rabia. Eh, Estas tres enfermedades son zoonosis, o sea, son transmitidos por enfermedades por animales que lamentablemente afectan animales y nosotros como personas, seres humanos, entramos a su espacio, por lo tanto, estamos expuestos a estos virus, bacterias y demás. La rabia en este caso es producida por un virus, el virus de la rabia, que es un virus neurotropo, que causa patologías neurológicas, que puede causar encefalitis, meningitis, coma y muerte. Es transmitido usualmente por animal infectado y si no se ofrece un tratamiento oportuno, es mortal. La etiología es por un virus ARN monocatenario, es sensible a diversos agentes que pueden eliminarse y tenemos que considerar que es en género Lisavirus y que no es el único Lisavirus que tenemos, que existen otros tipos de especies, ¿ya? Que pueden tener esta patología neurológica y otra patología mortal. Acá les presento un mapa en el que se puede ver la distribución a nivel mundial. En el Perú y en zona Sudamérica tenemos lo que es la rabia principalmente. Los reservorios y los ciclos. Tenemos que considerar en la rabia que hay dos ciclos, ciclo urbano y ciclo silvestre. En el ciclo urbano, usualmente la rabia es transmitida, el principal vector o reservorio es el perro. No solamente este animal, también pueden ser otros animales que tienen cercanía con el espacio urbano. Y en la rabia silvestre, el principal reservorio es el murciélago hematófago. ¿Ya? En la rabia urbana, el principal transmisor es el perro, pero como les comento, hay otros animales que lo pueden hacer, roedores, eh, algunos marsupiales, hurones, también se ha visto gatos, entre otros, ¿ya? Pero no frecuentemente, son como que casos anecdóticos. Principalmente, el principal transmisor es el perro. En la rabia silvestre, el principal transmisor es el murciélago hematófago, que es el Desmodus rotundus principalmente, pero también se ha visto en otros animales que lo pueden hacer. También los monocitis, los monos pequeñitos que usan como mascotas, también pueden transmitir la rabia silvestre. Si vemos tema de frecuencia, cuando uno habla de casos de rabia, es más probable que uno tenga rabia silvestre que rabia urbana. Por probabilidad, es más frecuente esto. Esto es mordedura de vampiros, de murciélagos hematófagos en animales, porque usualmente estos murciélagos afectan a los vacunos, a los animales ganaderos. Sin embargo, el hombre, porque los cuida, son como entran a su hábitat, a su ciclo de vida, de alimentación y salen lastimados. Entonces tenemos la rabia urbana, rabia silvestre. Rabia silvestre pasa usualmente de murciélagos y a las ovejas, ganado. Perro, gato puede interactuar y transmitirse hacia la rabia urbana y de ahí el hombre, hospedero accidental, en ambos casos, en urbana y silvestre. El Perú, como otros países, son de alto riesgo para la transmisión de rabia, así como países del África y de la India Oriental, del Asia Oriental. A nivel nacional, cuando hablamos de episodios de rabia urbana, como les decía, ¿no? Rabia urbana es casi improbable que tengamos casos, salvo en dos lugares donde siempre se describen casos, que es zona de Arequipa y zona de Puno. Se establece que estos departamentos, regiones, son positivos de casos de rabia porque han entrado por la frontera de Bolivia, donde sus coberturas de vacunación para rabia y para el Bancán son bajas. Ya han entrado de Bolivia a Puno y de Puno a Arequipa. Por eso cuando ha habido casos de rabia en Arequipa hace unos años, uno paraba viniendo a emergencia que, doctor, mi paciente me ha mordido un perro desconocido. Esto es casi improbable que le dé rabia porque no hay casos acá ya de rabia urbana. Sin embargo, cuando hablamos de rabia silvestre, sí, sí tenemos casos. O sea, está en toda la zona del oriente del Perú, Ceja de Selva, San Martín, Loreto, Cayali, Huánuco, Cusco, esto, Madre de Dios, por así unos ejemplos que son los más frecuentes.
Así también los casos reportados por la DG, por el MINSA de rabia urbana son mínimos y los de rabia silvestre siempre se han mantenido en un número variable de casos, sí es frecuente eso. Acá les muestro unas imágenes de cuáles son la frecuencia de casos y también qué regiones se han reportado. Y cuando vemos en la rabia animal, que es la silvestre, ¿qué animales son los frecuentes? Son los usualmente los murciélagos hematófagos, pero también lo han visto en chosnas, en bovinos, porque son animales que son afectados, y la SENASA que hace estudio de estos animales de manera frecuente. A ver, acá lo mismo, ¿no? La rabia urbana que representa a la búsqueda de casos. El Perú se considera que casi un gran porcentaje, más de un 80% del territorio es libre de rabia urbana, porque no hay casos y como les digo, los principales departamentos son Arequipa, Puno. Asimismo, en las regiones de años sin notificación se les presenta ahí también cuáles son las regiones más frecuentes. Y la ruta de la infección de la rabia es que la transmisión, o sea, cómo es el ciclo, es que el animal que es mordido por otro animal, usualmente el perro mordido por otro animal rabioso, murciélago en este caso, eh, se concentra el virus en el nivel de la saliva infectada. Este animal, al ponerse agitado, tiene agitación psicomotriz, muerde al hombre como un accidente y se transmite a través de los nervios hacia la médula espinal y el encéfalo. Y puede presentar, incubarse de 3 hasta 12 semanas, 3 meses, la enfermedad. Esto varía según la cercanía o lejanía de la mordedura. Por eso se comenta que mientras más cerca al sistema encefálico sea, es decir, cara, es más peligroso porque el tiempo va a ser más corto, o lugares donde sea más inervado, llámese pulpejo de dedos. También otra forma de vigilarlo es cuando vigilar al animal, si fallece entre los 10 primeros días, usualmente es positivo para rabies, si no es porque no lo es. Como les comentaba, el periodo de incubación puede ir hasta los 3 meses. La velocidad avanza, pero suele demorar según el nervio que afecte. Si es más cercano a la cara, el lugar más inervado suele ser más peligroso. Si es lugar más alejado, abdomen o no inervado, va a demorar más. En la anatomía patológica se pueden ver los cuerpos de Negri, que ya lo habrán visto en patología. Y periodo de incubación puede ser 30 a 90 días, luego tenemos pródromos y luego tenemos una clínica. Que la clínica la podemos dividir en dos fases o etapas, excitación o paralítica. La excitación es la que usualmente ven en los perros, que son más agitados, rabiosos o hipersalivantes. Y la parte paralítica en la que ocasiona parálisis, coma y por último fallece el paciente. La excitación, que es la fase más frecuente, 80%, desorientación, agresividad, espasmos laringeos, hiperactividad, cialorrea. Y la fase paralítica, en 20% de los que llegan de esta fase suelen tener una parálisis ascendente, estupor, coma y usualmente ya es mortal en estas dos fases. El diagnóstico pre-mortem, usualmente antes de que el paciente fallezca, es hacer una biopsia del animal, no del paciente, cerebral, para ver los cuerpos de Negri, o ver en la saliva del animal el PCR positivo para esto. Es un poco complicado hacerlo en vivo. Si ya lo hacemos post-mortem, ya podemos ver las inclusiones intracitoplasmáticas y ya sale el diagnóstico. Si no, tenemos que tener antecedente epidemiológico. Una persona mordida por un animal agitado, no desconocido de Arequipa, se trata de buscar al animal, se le estudia y si el animal da positivo, usualmente el paciente es positivo para rabia. ¿Cuál es el manejo? El manejo es de la herida, catalogar la herida, el tipo de exposición y capturar el animal de agresor para observar. Considerar que una herida por mordedura de animal no se debe suturar.
Hemos tenido eventos, casos en los que son suturados, no se debe hacer eso porque es altamente infectada y esto tiene que salvarse por segunda o tercera instancia porque puede tener alta carga de Pasteurella multósida, que es una bacteria, y el tratamiento tiene que ser con amoxicilina ácido clavuránico idealmente. Tiene que vacunarse antitetánicamente siempre y tiene que limpiarse con agua y jabón también. O sea, no suturar, limpieza, profilaxis con antitétanos y antibiótico por las bacterias de la flora de la boca del perro. La clasificación es importante porque tenemos que saber si es una mordedura, una lesión leve, arañazo, mordedura única, superficial, en cualquier parte del cuerpo que no sea cara, cabeza, cuello o pulpejo de dedos, y por animales conocidos sería leve. Si es todo lo contrario, sería grave. ¿Por qué tengo que clasificarlo? Porque el manejo es diferente. Si considero que es una mordedura grave, tengo que darle tratamiento de vacunación y suero antirrábico. Y si es leve, solamente curación, tratamiento tópico, tétano, lavado de herida. Esto también aplica para la mordedura grave. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en un momento, si yo considero que es una mordedura grave, la cobertura de la vacunación se va a ver recién con los días, al séptimo día. Es por eso que del día cero al séptimo voy a tenerlo desprotegido. Es por eso que se le tiene que dar suero antirrábico. Por eso si yo les pregunto o si tienen un caso de un paciente con mordedura grave en cara, golpejo de dedos, perro desconocido, del equipo Puno, tengo que darle inmunización con suero antirrábico, además de mi vacuna antirrábica. Pero si solamente es una mordedura leve, todo eso, solamente es curación y tratamiento tópico. La vacunación canina, que es parte de las medidas de protección de salud pública, es la más importante y lo que se ha demostrado costo efectiva. Y no se recomienda envenenamiento, atrapar perros u otras cosas porque no ha demostrado que eso impacte en la salud cuando hablamos del tema de vacunación de perros, de antirrábica, para cortar la rabia. Cuando se instaló el Banca en el Perú, que es la campaña nacional de vacunación de canes, eh, que se hace en junio y julio, la caída de casos de rabia se ha visto urbana, se ha visto altamente influenciada, es decir, se introdujo la vacunación, se disminuyó los casos de rabia. Problema que los animales silvestres es más difícil vacunarlos. Es por eso que sí tenemos casos de rabia silvestre, pero no de rabia urbana necesariamente. Por eso países vecinos que no tengan una campaña de vacunación, sí somos influenciados porque sus perros pueden venir, no están vacunados y son susceptibles nuestros animales no vacunados. Ok, esto es sobre el tema de la rabia. Voy a proseguir con la siguiente presentación. Esto es de la presentación de peste. Acá parte de estas enfermedades es parte de historia y parte de conocimiento, de historia de la medicina. Saber que la peste es una de las enfermedades, pandemias que ha ocasionado grandes muertes a nivel mundial. Este slide lo he sacado mientras el COVID estaba en vigencia, o sea, todavía no hicieron un análisis posterior al COVID, pero la peste bubónica, la peste negra, fue una de las que más muertes ocasionó. La palabra peste venía del latín pestis, que era del término epidemia, por eso era peste negra, epidemia negra. En el Perú entró en los litorales peruanos, los litorales en el año 1900, alrededor del Niemi Callao, y luego se distribuyó a lo largo de la costa, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad. Actualmente es ocasionado por un agente etiológico, la Yersinia pestis, que es un bacilo gram negativo no esporulado inmóvil. Este bacilo se conoce que puede tener un solo serotipo, pero puede tener tres biobares, antiqua, medievalis y orientalis. Pero también existe otra clasificación según el tipo de huésped, que pueden ser los que le menciono. El vector es la Xenopsiela cheopis, que es el vector biológico eficaz, la pulga de la rata,
Pero también existen otras pulgas, que pueden ser la del perro o la del gato, pero que son vectores deficientes. También hay una pulga del humano, pero que también es deficiente su transmisión. Se estima que puede perder su viabilidad a los 3 o sea, 2 o 3 días de secación, pero puede persistir en tejidos de animales muertos por la humedad y poca luz. Si tengo una rata o un perro muerto, puede vivir ahí la pulga por días o semanas. Por la transmisibilidad, por el riesgo de esta pandemia que ocasionó, y porque puede ser altamente transmisible, se considera que tiene que ser niveles de bioseguridad nivel 3, que es uno de los más altos niveles de bioseguridad que existen. El ciclo de transmisión es que usualmente está en animales, transmitida por la pulga, pero la pulga infectada puede transmitirse a roedores. Y este animal en roedores puede morir o transmitir a humanos de manera accidental, saltar las mismas animales o la misma pulga infectada transmitirse al hombre y ser una zona. Los casos de peste a nivel de Perú existen, tenemos casos, pero suelen ser mínimos cada año. Tenemos 3, 4 casos. El último brote, pequeño brote, fue en el 2018. 4 casos reportados el año pasado, pero algunos son casos sospechosos, no son casos confirmados. Las manifestaciones clínicas tenemos tres principales. Existen más, pero las principales son la bubónica, septicémica y neumónica. La bubónica representa más del 80% de los casos. Septicémica el menor porcentaje y la neumónica el menos porcentaje, pero siendo la más mortal. Bubónica más frecuente, periodo de incubación 12 a 8 días, malestar general, escalofríos, ganglios dolorosos, que pueden llegar a ser hasta 10 centímetros. A veces estos ganglios pueden coalicionar, juntarse y producir obstrucción linfática y supurar y parecer un super gran ganglio. Y hacernos pensar como el linfogranuloma venérea, una ETS, entre los demás. La mortalidad sin tratamiento es un 50%, por shock, CID, meningitis. La septicémica, que es la otra forma que puede ser sin bubones, se divide en dos: primaria, porque no presenta bubones, se presenta una propia inoculación, o secundaria por diseminación a partir de los bubones. O sea, sí puede haber bubones, pero secundaria. Es la más frecuente. O sea, puedo preguntar, ¿hay existe septicémica sin bubones? Sí, claro que sí. Es rara, pero sí se presenta. La mortalidad sin tratamiento es cercana al 100%. Y la tercera forma, que es la menos frecuente, es la neumónica, es la más grave. El tiempo de incubación es más corto, es menos que la bubónica. Puede darse también de forma primaria. Es rara o secundaria, de una forma septicémica. La forma primaria, lo que se ha visto por usualmente personal de salud. Usualmente una persona viene con forma neumónica por una forma bubónica, hace septicemia, hace una forma pulmonar secundaria, viene mal a la emergencia, el médico lo tiene que intubar, hay aerosolización y esta aerosolización ocasiona que la persona fallezca porque se contagia de manera primaria. El brote que hubo en la costa norte, en la Libertad, Lambayeque, fue por una personal de salud, una enfermera, un técnico y un médico que se contagiaron de esta forma primaria. Por eso hay que cuidarse y tener el antecedente epidemiológico para saber el riesgo. Mortalidad cerca del 100% sin tratamiento. Como les digo, hay una forma de presentación primaria por los aerosoles de la Yersinia pestis o una forma secundaria producto de los bubones infectados. Estos se pueden trasladar. Este es un caso de 2019, bueno, publicado en el 2019, pero de estos casos del personal que se presentó hace años por una forma neumónica. Cuando hubo ese brote de esos pacientes, se buscó a otros casos de la localidad y se vio que había formas faríngeas, formas ganglionares que nos hacían poder pensar que podía ser esto, TBC, arañoso de gato, otra enfermedad, pero todos confirmaron para Yersinia pestis. ¿Cómo puedo diagnosticarlo? Primero la sospecha clínica. Cuadro compatible, ganglios, neumonía, septicemia con bacterias gram negativas, pero el antecedente epidemiológico. Costa Norte, exposición de humanos infectados, pulgas picadura de pulga o viaje zona endémica menos de 10 días. Como le decía,
la vida o la duración, la mortalidad es prolongada, es rara. Usualmente fallecen de manera pronta. ¿Cómo lo diagnostico? Tengo la sospecha y lo confirmo por una microscopía, veo a los bacilos o hago antígeno F de la espiral de bubón, sangre o esputo, o serología anti-F o detección de la yersina por PCA. Considerar que para confirmarlo a nivel serológico tengo que tener el dosaje de anticuerpos seriado, o sea, en dos muestras pareadas con elevación. Tengo una muestra ahora en 1/30 y 2, y en 2 semanas uno en 124, 128, o sea, elevación de 4 veces el título. O detectar el antígeno también. Contacto cercano es una persona que esté en los 2 metros de distancia. Esto es importante para los contactos que hayan estado cerca a un caso primario. La desinsectación usualmente es para eliminar las pulgas. Se hace con polvo seco de carbamatos. Nos acordamos esto porque puede haber intoxicación por estos carbamatos. Y tratamiento. El tratamiento de la forma bubónica tenemos que dividirlo. Si son mayores de 9 años, oxiciclina por 7 días, vía oral cada 12 horas. Si es intolerante, cloranfenicol. Y si es menor a 9 años o gestante, tengo que usar sulfamethoxazol. Cada 12 horas, 10 miligramos kilo basado en trimmetoprim. Septicémica, lo que nos dice las guías antiguas son estreptomicina, cada 12 horas por 7 días. Poco ya se usa, usualmente podemos usar gentamicina o sulfamethoxazol. Y cuando hablamos de profilaxis de contactos, tenemos que saber qué pasa si yo manejo un paciente con peste, que estoy en La Libertad, Loreto, en La Libertad, Lambayeque, y tengo un paciente con sospecha. El médico tiene que tomar doxiciclina cada 12 horas dure la atención del brote y hasta una semana adicional, porque puede contagiar. A los pacientes solamente durante 7 días. Y si es menor a 9 años, sulfamethoxazol y metropin. Y eso sería todo sobre peste. Y la última enfermedad infecciosa zoonótica que me tengo que compartir con ustedes es sobre anthrax. El anthrax a diferencia de la peste, que es un bacilo gram negativo, este es por un bacilo gram positivo. En este caso es por un lado, es el Bacillus anthracis. Los casos de anthrax también son raros. Estos casos que hemos visto, rabia urbana, peste y anthrax, los casos reportados por la DG, por el MINSA, son raros, inusuales. Casos sospechosos son bastantes, pero casos probables son pocos. Pero yo tengo que saber epidemiología. En tema de rabia urbana, Puno, Cajamarca, rabia silvestre, todo el oriente. Tema de peste, zona de la costa norte. Y tema del anthrax, usualmente también nuestra costa. Llámese Tumbes, Piura, también Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque. Modo de ingreso, ingestación, inoculación, inhalación o forma parenteral, también hay casos. Factores de virulencia, tenemos la cápsula del ácido polideglutámico o las proteínas, factor de edema, factor letal o antígeno protectivo. Las toxinas están formadas por el factor letal y el factor de edema, que pues, se pueden combinar como toxina de edema o toxina letal según las combinaciones que yo use. Cuadro clínico, dependiendo qué presentación tenga y la inoculación. Si yo tengo una inoculación cutánea, voy a tener contacto con las esporas y o también puede ser también en peste, ¿no? O si fuera un bubón, pero este es en la mano, este es más una úlcera. Evoluciona de una pápula a una úlcera. Mortalidad es alta sin tratamiento. Con tratamiento cae bastante la mortalidad. Inhalación de esporas. También puede ser que yo esté en contacto con las esporas del Bacillus anthracis, llegue a mi nasofaringe, a mis ganglios,
ocasiona una necrosis hemorrágica a nivel pulmonar y luego a nivel mediastinal. También tiene una fase prodrómica y fulminante y la mortalidad es letal. En las formas pulmonares de peste y antrax, la mortalidad es muy alta. También puede dar una ingesta, tracto gastrointestinal. Es más frecuente, la forma más frecuente del antrax es la cutánea, pero de estas formas gastrointestinales es la gastrointestinal por sí misma. Y puede ocasionar, así como las úlceras en la piel y las úlceras en el pulmón, úlceras necróticas a nivel intestinal. La mortalidad es del 4 al 60%, es alta también y hay que vigilar. Y la meningitis se da usualmente por una siembra, una sepsis de la forma cutánea, pulmonar o gastrointestinal. La forma primaria es rara, pero cuando da, se da una cefalea, coma y muerte. O sea, y la mortalidad es cerca del 100%, es súper alta. Diagnóstico, cultivos es bajo rendimiento, 70-60%, métodos de biología molecular, PCRs, o los conocidos como MALDI-TOF, que es la espectroscopía molecular en tiempo de vuelo. Lo bueno del Bacillus anthracis, como de la peste o de la peste, es que son sensibles a múltiples antibióticos, penicilina, cloranfenicol, tetraciclina, carbapeniclina, muere con cualquier cosa. Lo malo, que es resistente a cefalosporinas, para considerarlo, y a las sulfas. Así que hay que saber eso. O sea, no le voy a dar una cefalosporina a una anthrax porque es resistente de manera intrínseca. La meningitis, usualmente, que es la forma más grave, usualmente el esquema antibiótico va con más de un antibiótico. Cipro y meropenem son los antibióticos de elección para esta presentación, más o menos linezolida. En la forma sistémica sin meningitis, usualmente se usan dos antibióticos, cipro y clinda pueden ser las opciones, o ciprolina. Y en transcutáneo, de la forma más leve, sin síntomas sistémicos, sin meningitis, la monoterapia con cipro o clinda puede ser una opción. Considerando que acá no usamos usualmente quinolonas, pero en Bacillus anthracis probablemente sea uno de los pocos escenarios que vamos a poder manejar las quinolonas de primera línea. Estas enfermedades son importantes porque en el anthrax principalmente cobró más protagonismo por el bioterrorismo. Como es altamente transmisible, altamente mortal, se utilizaba en el 2001 para estos problemas de terrorismo. ¿Ya? Y por lo tanto se avanzó bastante con la tecnología biomolecular, porque se trata de hacer diagnósticos sin exposición al cultivo, pero con máquinas. Por eso salió los PCRs, en los que la persona ya no estaba tanto en contacto con el cultivo. Y bueno, eso sería todo de estas tres presentaciones. Sé que son temas importantes, pero en sí he tratado de condensar lo que tienen que llevarse a la práctica del día a día, un poco de historia, un poco de clínica y básicamente el tratamiento. No sé si hay alguna pregunta, duda del auditorio. Si no, aquí ahí terminaría la exposición. Ok, si no hay más preguntas o no hay nada más, los dejo acá. Ya conmigo esta es la última exposición, así que les deseo bien en todo lo que sigan del curso. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.